Buenos días. Retomamos este curso con esta mesa redonda sobre el nuevo modelo de radio y televisión pública en la Comunidad Valenciana. Y primero, pues decirles y saludar a aquella gente que está siguiéndonos a través de la red desde Sudamérica, que ya empezamos esta segunda parte, ¿no?, del acto de esta mañana. Después, los agradecimientos de rigor a la UIM, a esta casa, a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, por haber acogido este curso, ¿no?, a la dirección del curso, a José María, por organizar este ámbito en la discusión de la regulación de los medios y, en concreto, de la radiotelevisión en el ámbito español, europeo y, en concreto, en el ámbito valenciano, como es el caso de esta mesa, ¿no? Bien, también agradecer, como no, a los aquí presentes en la mesa, a Jesús Ignacio Blanco, a Enric Morera, a Josep Lluís Moreno y a Sagrario Sánchez, ¿no? Bien, vamos a intentar de establecer un debate en torno a lo que es o lo que puede ser o lo que fue o lo que no fue el modelo de radio-televisión pública valenciana. Yo, antes de presentar y dar la palabra a los cuatro participantes de la mesa, quiero hacer un muy breve repaso de la situación y del encaje donde estamos en la actualidad. El proceso y el modelo de radiotelevisión pública valenciana empezó a gestarse ya en los años 80, en la desregularización del sistema televisivo a nivel español, y entre el 84 y el 89 conseguimos esa ley de creación de la radiotelevisión valenciana y las primeras emisiones en el 89, si todos recuerdan. Después, con el paso del tiempo y con un modelo inicial de lo que era una televisión de proximidad, una televisión autonómica que se debía pues a la cultura, al ámbito territorial próximo, en los años 90 unas cuotas de pantalla significativas e importantes, ¿no? Esos shares de aquellas épocas que eran muy diferentes a los actuales y que estábamos en unas cuotas de pantalla por encima o en torno al 20%. Con el cambio de milenio pasaron muchas cosas, reestructuraciones varias en el ámbito europeo, en el ámbito español, en el ámbito valenciano, y sobre todo pues estábamos en la migración hacia lo que es la televisión digital actual, ¿no? Con estos cambios llegamos en el 2009 a una ley general del audiovisual en el ámbito español, y un poco antes, para gestionar estas frecuencias escasas en su momento, lo que era la TDT, a una ley que reguló el sector audiovisual valenciano de manera territorial en el 2006, la ley famosa del 2006, con unas adjudicaciones de licencias de televisión local actualmente revocada por la jurisprudencia, ¿no? Bien, tuvimos una primera época de televisión de proximidad, de televisión propiamente que se debía a la proximidad y a la ciudadanía valenciana. Y en la medida que la oferta televisiva, en la medida que empezamos a hacer una televisión más, y hablo del modelo de televisión pública, más deslocalizado respecto de lo que debe ser la televisión de proximidad, nos fuimos alejando de esos shares, de esas cuotas de pantalla, ¿no? Hasta llegar, desgraciadamente, hoy he tomado los índices y las cuotas, a estar en unos números muy bajos, más allá del farolillo rojo, ¿no?, que es donde estamos, desgraciadamente, actualmente. Es decir, si en el ranking de las 12 televisiones, ¿no?, empezando por TV3, que está en el 13.6, etcétera, etcétera, nosotros estaríamos en el 10 y en el 11,
juntos con Telemadrid en el 3.8 y solo por detrás tendríamos la Televisión de Murcia o la UTE de Empresarios de la Construcción, como quieras llamárselo. Bien, este es un panorama triste, en donde además la crisis ha venido por el camino, en donde además el encogimiento de lo público en diversos ámbitos también ha llegado a lo que es el sistema televisivo o audiovisual valenciano, con un ERE por el medio, pendiente de, en breve, tal vez, ¿no?, en días, esta tarde, no sabemos, mañana, tener una primera sentencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso de hablar del modelo televisivo, que nosotros, en unas jornadas como estas, si se acuerdan ustedes, unos ponentes de los que van a venir a este curso también participaron en las jornadas que hicimos en el 2009, cuando la regulación estatal del audiovisual, pues no sé si hemos adelantado, si es que o vamos hacia ese nuevo modelo. Si ese nuevo modelo ya pasó, no lo sé. Para ello tenemos con nosotros hoy una serie de representantes, los representantes cualificados y elegidos por el pueblo valenciano, que me gustaría que respondieran a esta situación en la cual estamos, a esta falta, si bien cabe, ¿no?, de lo que es un marco normativo de consenso para generar una estabilidad en el espacio radio-televisivo, un marco que contemple lo que son la diversidad de las industrias culturales, un marco que regule la pluralidad informativa y los mecanismos de gestión sean eficaces y transparentes, un marco que no deje de lado la creatividad, la formación y, sobre todo, la calidad de los contenidos y la proximidad de los mismos, ¿no?, y no dejando de olvidar que somos una televisión de proximidad y no una televisión generalista, etcétera, etcétera. Bien. Esa reedición, tal vez, de esa ley del audiovisual que se intentó hacer en el 2006, si es el momento, si son el momento de los consensos, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que ellos están aquí y nos van a decir su proyecto político, y de eso se trata, y se trata que después tengamos un tiempo suficiente como para poder hablar, dialogar y entrar en la discusión. Bien, si acaso hago una presentación muy breve de todos vosotros y ya os voy dando el turno de palabras. Bien, en primer lugar, José Ignacio Blanco es diputado por Valencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, también tiene un máster de Instituciones y Políticas Comunitarias por la Universidad de Valencia. Es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana, del Grupo A, secretario de Comunicación y portavoz de Esquerra Unida, del País Valencià, bien, y militante desde joven en Esquerra Unida, ¿no? Bien, Enric Morera, que tenemos aquí a nuestra derecha, es también licenciado en Derecho, es abogado, es experto en Derecho sobre la Comunidad Económica Europea, es empresario también, y también milita en el valencianismo, que es su partido inicial, ¿no?, el Partit Nacionalista Valencià, del País Valencià, pues desde los 16 o 17 años. También tenemos aquí a la derecha a Josep Lluís Moreno, que es diputat per València y del Grupo Parlamentario. No es licenciado en Derecho, es lo único, pero sí ha sido siempre un poco una ilusión también eso de la abogacía para él, ¿no? Ejerció de periodista puntualmente y realmente se dedica más a la asesoría en comunicación pública e institucional. También desde muy joven milita en el PSPV-PSOE. Y María Sagrario Sánchez, diputada por Valencia del Grupo Parlamentario Popular. Ella sí es licenciada en Derecho también, es abogada. Fue alcaldesa de Cheste entre 1995 y 2003, y regidora, por supuesto, y es diputada provincial. Bien, yo sin más ya, y por el orden, ¿no?, de prelación que hemos establecido de menor representación parlamentaria a mayor, doy la palabra a Jesús Ignacio Blanco. Bé, gràcies.
M'han demanat que parli en castellà perquè s'està seguint des de Colòmbia la ponència i per tant així ho faré. Gracias por invitarme a la UIM, por invitar a Esquerra Unida, organización y grupo parlamentario en representación del cual estoy aquí. A todos por estar, no sé si estáis obligados o venís voluntariamente, pero en cualquier caso seguro que no os aburrís porque los debates de políticos siempre suelen ser más a menos que los rollos de los especialistas. Otra cosa es que seguramente aprenderéis menos, porque yo al menos quiero avisarlo, no soy un especialista en este tema y por tanto hablo como político, una palabra, un término que a mí no me gusta utilizar, ni siquiera referido a mí mismo, porque me considero un ciudadano que participa, que se compromete con la sociedad y que coyunturalmente está desempeñando un cargo público, pero en cualquier caso soy un político. Y por tanto no vengo aquí a sentar cátedra sobre modelos, sino a fijar una posición política. Es fácil fijar una posición política sobre Radio y Televisión Valenciana. Lo difícil será llevar a cabo, si se dan las condiciones y la oportunidad, esa posición política desde mayorías parlamentarias o tareas de gobierno. Será muy difícil. Ahora, decir cómo nos gustaría que fuera es tan sencillo como ver cómo es en estos momentos y dar la vuelta. Es prácticamente el reverso de la tenebrosa realidad actual. Radio Televisión Valenciana, pero no solamente Radio Televisión Valenciana, también otras televisiones autonómicas, unas en mayor y otras en menor grado, comparten, por ejemplo, una situación económica dificilísima. Radio Televisión Valenciana, no la nueva, que es una nueva entidad que de alguna manera se escribe en una página en blanco, pero sí en los años 80, finales de los 80, y que llegó hasta el año pasado, era una empresa pública quebrada, con más de 1.300 millones de euros de deuda. Nadie puede querer una empresa pública quebrada. No queremos una empresa pública ruinosa. El objetivo no es ni mucho menos ganar dinero. Somos los primeros defensores de lo público en el sentido de que tenga una rentabilidad social, pero evidentemente tiene que ser sostenible económicamente. En segundo lugar, es una radiotelevisión, y voy a intentar acordarme de decir siempre radiotelevisión, porque si no siempre hablamos de Canal Nou, y también existe Radio Nou. Desprestigiada, con una audiencia irrisoria. Pero lo que es peor que tener una baja audiencia es tener una credibilidad por los suelos. Y eso se ha ido ganando a pulso con una política deliberada, no para perder credibilidad, pero sí para conseguir otros objetivos que la han hecho perder credibilidad. ¿Y cuáles son esos objetivos? La manipulación. Radio Televisión Valenciana tiene un largo historial de manipulación y de censura informativa. Hay casos singulares, señeros, como el accidente del metro del año 2006, como las noticias sobre la trama Gürtel que afectaban al expresidente Francisco Camps. Pero en definitiva, si siempre se pueden advertir signos de cierto sesgo informativo en los medios de información públicos y privados, el caso de Radio Televisión Valenciana, y sí que quiero decir que en Canal Nou, de manera muy singular y destacada, podría ser estudiado en los manuales de comunicación de todo el mundo como una radiotelevisión al servicio del partido gobernante, del Partido Popular. Después tenemos una radiotelevisión valenciana en proceso de privatización y, por tanto, también de precarización laboral. Se acaba de aprobar la adjudicación de 3 lotes de producción externalizada de programas para nutrir la parrilla de Canal Nou, se llama ahora, en unas condiciones que van a hacer que no sé si los mismos trabajadores que han sido despedidos u otros no tengan unas condiciones salariales y laborales mínimamente dignas. Y eso al final es inasumible desde un punto de vista ético y político, pero también afectará, como no, a la calidad del producto. Y por último, Radio Televisión Valenciana está en estos momentos desmantelada o en proceso de desmantelación. En el mes de septiembre podía ir a negro si no se hacían unos ajustes en ese expediente de regulación de empleo, ¿no? Hubo que rescatar 186 trabajadores y trabajadoras a riesgo de que la dirección añadiera un nuevo motivo para perder el juicio sobre el ERE, porque si no se iba a negro.
Vimos que hubo un día en que falló la emisión. Y, lo que es peor, amenazada de cierre. Ha habido declaraciones públicas, hoy mismo se especula en la prensa valenciana sobre la posibilidad de que si el juicio culmina con una sentencia que declara nulo de pleno derecho el expediente de regulación de empleo, se pudiera cerrar. Claro, es un panorama tenebroso. ¿Qué modelo queremos? El contrario. Incluso podríamos utilizar un lema, y es el lema de los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Valenciana, de su campaña, de sus chalecos, de sus pegatinas, que supongo habréis visto, porque se han movido mucho y de alguna manera han popularizado su causa, que es la causa de toda la sociedad valenciana, por un medio de comunicación público y plural, que dice: els treballadors no som els culpables, no alero, Radio Televisió Valenciana la volem nostra sense corrupció en valencià de qualitat pública y plural. Podríamos ir repasando cada uno de esos adjetivos que se le pone a Radio Televisión Valenciana por parte de los trabajadores y trabajadoras movilizados contra el ERE y los podríamos suscribir. La queremos nuestra, es decir, queremos que sea una radiotelevisión valenciana, y parece una cuestión de perogrullo, pero mirad el panorama televisivo. Cualquiera en su casa puede ir cambiando de cadena, ver más de 30, 40 canales, todos en castellano, excepto los que corresponden al grupo Radio Televisión Valenciana. Porque ya no podemos ni siquiera ver TV3, Canal 33 y lo que emitía Televisión de Cataluña. Todos desde Madrid y, por tanto, con una mentalidad centralista, que es una realidad en este Estado, y muchos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con las concesiones de licencias de TDT, con una ideología ultra reaccionaria muy acusada. Por lo tanto, queremos una televisión nuestra, pero nuestra de la sociedad valenciana, no del gobierno valenciano. El gobierno irá cambiando. En cada ocasión se producirán unas mayorías y unas minorías, pero hay que ser capaces de generar una televisión y una radio públicas de toda la sociedad y que toda la sociedad las sienta como propias. En segundo lugar, dicen los trabajadores y trabajadoras que quieren una RTVB sin corrupción, porque ha habido muchos casos de corrupción de todo tipo. Corrupción económica, el caso de Teconsa, la contratación de una empresa sin ningún tipo de experiencia previa para sonorizar y poner las pantallas de imagen en la visita del Papa, el primer gran evento de la era Camps, y yo creo que la visita de un Papa más cara del mundo a cualquier ciudad. Y creo que seguramente también la única que está en un tribunal siendo juzgada por corrupción. Pero podemos hablar de los derechos del fútbol. No sé si sabéis que Televisión Valenciana compró los derechos de emisión de algunos clubes de fútbol valencianos, los que estaban en primera división, y después los vendió por el 50, 55, 60, 65% del precio de compra. Y no consiguió nada. Después, además, tenía que comprar los derechos de retransmisión. Es decir, no dio ningún servicio, no consiguió ninguna utilidad social. Lo que hizo fue regalar, porque fue una vía de financiación fraudulenta, 156 millones de euros de dinero público a clubes privados de fútbol, una época en la que había niños en barracones. Aunque no hubiera una crisis como la que sufrimos ahora, había muchas necesidades sociales sin cubrir. Y no era objeto de una cadena de televisión pública hacer de intermediario en derechos de clubes de fútbol. Comprar los derechos de retransmisión de los partidos es una inversión y puede ser incluso calificada de ruinosa porque fue muy cara, ¿no? Pero por lo menos estás echando los fútbol por la tele, recibes ingresos por publicidad, cumples un servicio público. Pero comprar y vender la misma cosa por un precio muy diferente. Pero es que ha habido hasta corrupción moral de la peor especie. Y está el caso de Vicente Sanz, presunto acosador laboral de 3 trabajadoras que le han denunciado, y no sabemos si de algunas más que no lo han hecho. Por tanto, frente a una radiotelevisión valenciana sin corrupción, lógicamente queremos un modelo bien gestionado, viable económicamente, como decía antes, y rentable socialmente. Dicen los trabajadores que quieren una radiotelevisión pública valenciana en valenciano, y nosotros lo suscribimos. El valenciano es nuestro idioma propio, nuestra lengua, que nos caracteriza como pueblo en un Estado que debería ser reconocido como plurinacional y plurilingüe. El castellano no tiene ningún peligro, el castellano está protegido, está promocionado, está absolutamente presente
en toda nuestra vida y, concretamente, en todas las cadenas de televisión. Pero el valenciano debe ser una de las razones de ser de Radio Televisión Valenciana. Y ahí tenemos un defecto de nacimiento, porque ya desde su origen, no con el Partido Popular, sino con el Partido Socialista, la apuesta por el valenciano no es completa, no es total. Desde el principio vemos cómo se emiten los anuncios, por ejemplo, que parece una tontería, en castellano, por una cuestión de valoración seguramente económica. Como se emiten películas que no están dobladas. Y eso quiere decir que tampoco se da negocio ni se desarrolla una industria audiovisual como la del doblaje con la potencialidad que pudiera tener, ¿no? Después se empiezan a emitir programas de Forta, del grupo de cadenas autonómicas, que se pueden realizar en cualquier lugar de España, en cualquier otra televisión autonómica. Pero es que incluso se hacían aquí, acordaos de Tómbola, seguramente el programa de televisión más conocido de Canal Nou, que se hacía aquí y directamente en castellano, ¿no? Por lo tanto, hay un defecto de origen y incluso palabras prohibidas, el hecho de que Ovidi Montllor, una persona de referencia de nuestra cultura, no valiera para hablar una película porque sonaba demasiado catalán, ¿no? Eso, de verdad, habría que hacer un repaso de la historia. Pero eso ha ido mucho peor con el Partido Popular. Y nosotros pensamos que Radio Televisión Valenciana debe ser un elemento imprescindible de normalización lingüística para proteger, promover y dar prestigio a la lengua y también para dinamizar la cultura, para generar una demanda sostenible en el sector audiovisual privado, para promocionar nuestro patrimonio, nuestras artes. Después dicen los trabajadores que quieren una radiotelevisión valenciana de calidad. Es fundamental porque si queremos una radiotelevisión de servicio público, tiene que ser un servicio público de calidad. Y en ese sentido lamentamos, por ejemplo, que se haya sacrificado un canal como PUN2, que realmente cumplía mayoritariamente con ese requisito. Era un canal íntegramente en valenciano, programas de debate que emitía retransmisiones de todo tipo de manifestaciones sociales, que podía ser seguramente mejorado, pero que era mucho mejor y cumplía mucho mejor que el primer canal con esas exigencias de calidad, y que la excusa sea que costaba 2 millones y pico de euros al año. Es decir, menos de lo que se le va a pagar al Villarreal por su mascota y por 2 o 3 amistosos de fútbol, ¿no? Para nosotros es más importante PUN2, que se ha sacrificado, que Tómbola, un programa de gran éxito, pero que denigraba la imagen de la televisión pública. Y por último, dicen los trabajadores que quieren una radiotelevisión valenciana plural. Quiere decir plural como la sociedad. Y no a base de cuotas, a base de minutaje, sino tenemos que conseguir una radiotelevisión valenciana que sea fiel reflejo de lo que pasa. Hasta ahora, y sobre todo en los últimos años, solo se veía una parte de la sociedad. Muchas procesiones, muchos eventos vinculados a la agenda política del gobierno, pero, por ejemplo, que se despidiera en un concierto en Valencia Altai, un grupo de referencia en nuestra historia. Seguramente un mito que algún día habrá que recordar, y que Radio Televisión Valenciana no esté allí es algo inconcebible. Si eso pasa en Cataluña y se despide Lluís Llach, seguro que está TV3 emitiendo ese concierto, ¿a que sí? En definitiva, y en resumen, hace falta una radiotelevisión valenciana pública, de calidad, con vocación de servicio público y capacidad de dinamización cultural, y no lo que hasta ahora hemos tenido, que es una radiotelevisión asistencial, seguramente con una programación enfocada para determinadas capas de la población, que son muy respetables, que también hay que atender sus gustos y necesidades, pero que no son precisamente las más dinámicas. Los jubilados, la gente mayor. No puede ser que tengamos un servicio público que nos cuesta dinero y nos seguirá costando dinero aunque lo gestionemos bien, y eso hay que saberlo, para después emitir solo tormentas y procesiones. No puede ser. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Y voy acabando. Primero, preguntarse si queremos una radiotelevisión valenciana y si estamos dispuestos a pagarla. Y nuestra respuesta es sí. Evidentemente hay que hacerla viable, sostenible, de calidad, pero hay otras alternativas, que son el cierre. A lo mejor hay otras formaciones políticas que en algún momento hubo una que le tiró un misil figurado en un vídeo, ¿os acordáis, no? Toni Cantó lanzaba un misil contra el Centro de Producción de Programas de Burjasot. Nosotros decimos que no, que hay que mantener Radio Televisión Valenciana, y por eso decimos que no al expediente de regulación de empleo.
porque sin una plantilla de trabajadores profesionales formados que superaron una oposición, que tienen una experiencia, será imposible mantener Radio Televisión Valenciana. Por eso hay que buscar también un consenso social y político al respecto y asegurar su viabilidad en una negociación con los sindicatos, porque sí que hay que hacer reformas, porque sí que hay que hacer una reestructuración de todo, empezando fundamentalmente por los directivos que han gestionado durante estos años de manera tan evidentemente calamitosa que incluso ellos en el juicio han achacado la necesidad del ERE a la mala gestión. Ver a directivos decir que hay que hacer un ERE por la mala gestión de los directivos es realmente esperpéntico. Y después hay que abrir una nueva etapa. Yo creo, si se dan las condiciones en 2005, habrá que incluso hacer una comisión de la verdad, habrá que exigir responsabilidades políticas y penales, habrá que abrir todos los cajones, habrá que revisar todas las cuentas, habrá que nombrar una nueva dirección con criterios profesionales, habrá que establecer mecanismos de control y de participación. Las propias Cortes, que son ninguneadas una y otra vez porque la Comisión de Control no funciona, el Consell de l'Audiovisual, un Consell Ciutadà de Continguts y Programación, y por último, hay que poner orden en todo el panorama televisivo. No podemos aislar el tratamiento que le debemos dar a la Radiovisión Pública Valenciana del tratamiento que le damos a todas las televisiones que van a emitir en el espacio televisivo valenciano. Igual cuando defendemos la educación pública, también tenemos que saber que hay que atacar el problema de la privada, de alguna manera, regulándolo, financiándolo o no. Nosotros tenemos nuestra posición, que es priorizar la financiación para la educación pública y, en este caso, lo mismo. No puede ser que después haya toda una serie de televisiones utilizando una concesión pública para emitir contenidos que directamente podríamos calificar de anticonstitucionales y que incitan al odio, la violencia y a la falta de respeto a los derechos humanos, ¿vale? En ese sentido, yo creo que el objetivo debe ser mucho más amplio que fijarnos solo en Radio Televisión Valenciana. Tenemos que fijarnos en todo lo que es el espectro televisivo, que, como digo, al final son concesiones públicas que deben ser reguladas por el Estado, con una intervención que garantice que hay una comunicación y una información que pueden generar las condiciones básicas para que haya una democracia. Democracia no es solo votar cada 4 años, democracia también es poder participar y poder controlar al gobierno. Y para eso hace falta, como digo, comunicación, información, educación. Igual que nos preocupa lo que se enseña en las escuelas, nos tiene que preocupar lo que se emite por televisión. Gracias. Gracias, Ignacio. Intentamos ceñirnos a un tiempo, ¿no? 10, 15 minutos, porque si no después no vamos a dejar debate. A continuación tiene la palabra Enric Morera. Moltes gràcies i parlarem en castellà. Ens veuen en Colòmbia des de la madre patria. En fi, és una broma. Ahora, ya en el 2012, el 12 de enero, presentamos este documento desde la coalición Compromís, que es cap a un nou model de radiotelevisió valenciana. Está en nuestra web, lo podéis consultar, porque en aquel momento ya sabíamos que el modelo de radiotelevisión valenciana surgido en el 84 estaba en una situación de fallida técnica y de inviabilidad. Los que llevaron a ese modelo del 84 hasta haber llevado a un momento de franca necesidad de una reforma importante, pues son los gestores, los directivos, el poder político que se instaló en el nombramiento de los directores generales y del Consejo de Administración. En aquel momento, en la anterior ley, fundamentales de la creación de Radiotelevisión Valenciana: la veracidad, la imparcialidad, la objetividad en las informaciones, la separación entre información y opinión se vulneraba sistemáticamente, la promoción y protección lingüística de la lengua propia se vulneraba sistemáticamente, el respeto al pluralismo político, cultural y lingüístico, religioso y social no existía, y Radiotelevisión Valenciana, una televisión pública que pagamos nosotros, había acumulado una deuda de 1.300 millones en lo que nosotros llamamos la deuda ilegítima, porque
el presupuesto no se cubría, se hacían ampliaciones de capitales y se iba tirando la pelota para arriba. Necesitaba una auténtica reforma, lo que fue un fracaso no de la sociedad civil, no de los trabajadores, sino de los directivos y la inmersión política en la dirección y control de un medio de televisión público para finalidades partidistas durante toda su trayectoria, pero era necesario un cambio. Ese cambio desde la oposición lo planteamos en una propuesta de ley para negociar con el partido del Gobierno, con el partido que tiene la mayoría absoluta, con el Partido Popular. En junio del 2012, necesitamos un consenso para uno de los instrumentos importantes en nuestra autonomía, como es la radio y la televisión pública, que se puedan mejorar. Esa propuesta de consenso que escenificamos, a partir de ahí se nos tildó del tripartito, todo el rollo ese, fue despreciada por parte del Gobierno del Partido Popular, ya en ese momento Alberto Fabra. ¿Y cuál es la consecuencia? Que nos encontramos con una radio y televisión pública en una condición suspensiva de que el ERO, el expediente de regulación de ocupación, que está en estos momentos visto para sentencia y se tendrá que producir un fallo recientemente, si se declara nulo el expediente de regulación de empleo, el ERE o el ERO valenciano, pues fuentes del Gobierno han dicho que se cerrará la radiotelevisión valenciana, el vicepresidente Pepe Ciscar, y hoy el secretario general del PP y conseller Serafín Castellano ha dicho que, lógicamente, necesitamos radiotelevisión pública. No se aclaran. Pero ellos nos han llevado a esta situación. Son ellos los que han dejado nuestra radio y televisión públicas valencianas en una situación de limbo jurídico y de una gravísima situación. ¿Era necesario hacer reformas? Sí. ¿Y ponernos de acuerdo sobre qué modelo? Sí. Por eso esta reflexión de la Universidad Internacional Meléndez y Pelayo, con la complicidad de otros agentes, incluso, en fin, creo que es muy importante. Y fijaros la cosa, no hemos podido reflexionar sobre esto en nuestra radio y televisión públicas. Si la cosa es grave, ¿no? Y por tanto es necesario reflexionar. ¿Es necesario una radio y televisión públicas valencianas? Sí. ¿Por qué? Porque sin este instrumento nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de ser no tiene una expresión pública. Tiene medios de comunicación privados que creo recordar, y de la mesa me corregiréis, que no hay ningún medio de comunicación. Creo que la cadena SER tenía La Ventana de la Comunidad y poca cosa más que hable de nuestra tierra, de nuestro país valencià, de las 3 provincias hermanas que tanto gusta. No hay. Y por tanto, para proyectarnos en el futuro era y es necesario una radio y televisión pública. ¿Eso cuesta dinero? Cuesta dinero. ¿Estamos dispuestos a pagarlos? Sí. ¿Pero con qué objetivo? Que sea, desde nuestro punto de vista, lo decimos en la propuesta, con 2 elementos fundamentales. Que sea un servicio público y 2, que sea un motor de la industria audiovisual. Si es público, cuesta dinero, evidentemente, como es pública la sanidad, como es pública la educación, la mayoría, entonces se está precarizando, y por tanto, ¿es necesario medios de comunicación? Sí, porque nosotros representamos, y nuestra identidad tiene que expresarse en el mundo. ¿Qué quiere decir servicio público? ¿Es servicio público lo que se ha hecho en programas como Tómbola? ¿Es servicio público retransmitir la Fórmula 1 que nos ha costado una millonada? ¿Es servicio público patrocinar la mascota del Villarreal? Yo creo que eso no es servicio público. Y eso es lo que se ha hecho, hasta acumular una deuda de 1.300 millones. Por tanto, estamos dispuestos a que Radio Televisión Valenciana, ahora Snow, se hizo sin consenso, la ley que tenemos ahora se hizo sin consenso,
Pues evidentemente tiene que favorecer una serie de elementos, favorecer la cohesión social y territorial, la difusión y promoción de nuestra lengua y cultura, el impulso de nuestra industria, potenciar la innovación y la creatividad y que sea un elemento fundamental para organizar la TDT, la televisión digital terrestre, que es otra de los fallos clamorosos de este gobierno, los que nos gobiernan, que esperemos que se acabe esto pronto. Con las emisiones de la TDT, que en estos momentos prácticamente toda, excepto Rivera Televisión y Levante Televisión, Información Televisión y poca cosa más, está en manos de cadenas de Madrid. Y eso no ayuda a vertebrar nuestra industria. Estamos dispuestos a que eso sea así y decimos. Por tanto, servicio público tiene que, por ejemplo, un tema fundamental, tiene que cooperar con el entramado cívico y social. Y cuando decimos cívico y social, ser un reflejo de la pluralidad existente en nuestra sociedad. Tiene que dar un servicio de altura. Hay productoras valencianas que hacen más servicio público que la propia televisión valenciana. Tenemos que recuperar, y no sé cómo está el tema, todo lo que es el BIC, el patrimonio de la memoria histórica del pueblo valenciano en Radio Televisión Valenciana. Y tenemos que hacer muchas cosas en ese concepto de servicio público. Y lo que es la televisión, para que sea neutral y no sea partidista de cualquier partido, debe tener algunas garantías que hagan que sea independiente del poder político. Ahí hay modelos que se podían adaptar, hay modelos que funcionan. Siempre se nombra el caso de la BBC, pero podemos adaptar esos modelos y otros que funcionan. Por ejemplo, que el nombramiento de la Dirección General sea nombrado por una mayoría en las Cortes de 2/3, no es lo que propusimos nosotros, de una persona en una trayectoria profesional independiente y de prestigio. Los hay, lamentablemente marginados en nuestra tierra. Aquí en esta sala hay algunos de estas personas marginados, es decir, buen profesional, pues tú no pintas, porque muchas veces quieren apesebraos, y eso no puede ser, ¿no? En fin, que el Consejo de Administración sea nombrado por 2/3 de las Cortes, que se cree un Consell Asesor del Audiovisual Valencià, eso no costaría dinero, porque ahí hemos de dar participación de la sociedad civil a la que sí ha de servir, que haya un comité de redacción y que, de acuerdo con el convenio colectivo, para que los profesionales tengan la garantía de que no van a ser perseguidos o no se les van a dar instrucciones, con el objetivo de que el contenido informativo responda al pluralismo político, a la veracidad de los hechos y la ausencia de manipulación. Pluralismo político, social, religioso, etcétera, etcétera. ¿Eso ha pasado en Radio y Televisión Valenciana en el pasado? No ha pasado. Por tanto, tenemos ahí un hándicap, yo acabo ya, que hemos tenido un fracaso. Ese fracaso no es imputable a los trabajadores y a los buenos profesionales, es imputable a un modelo que ha hecho aguas y ahora tenemos una nueva ley votada popular. Creo que ha sido un error porque de verdad que necesitamos unos instrumentos al servicio de la ciudadanía, unos instrumentos públicos a favor de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra sociedad, que coopere con la sociedad y tire adelante. Y luego, y para acabar, ¿por qué tenemos tanto paro? Que son cifras estratosféricas, 26%, 27%, y sobre todo en la profesión, y hay algunos que os estáis preparando para ejercer la profesión de periodista. Pues, claro, somos la única comunidad autónoma que no tenemos nuestra televisión, si quisiera prestar un servicio público, un convenio con la industria audiovisual, con lo que queda ya prácticamente nada, muy poquito. ¿Y eso por qué? Pues porque nuestra televisión ha sido tierra de saqueo. Sergi Campillo, un buen profesional, sacó el otro día un libro sobre que radiografiaba bien esta situación. No hace falta, lo ha comentado Ignacio Blanco, que tierra de saqueo. Y en estos momentos, ¿qué ha pasado? Pues que la actual dirección de Radio Televisión Valenciana, ¿a quién ha adjudicado la externalización? Los lotes de la producción, externalización. A una empresa, curiosamente, que el propietario es el marido de la señora Cospedal. Oiga. Y a otra, que está Miguel Ángel Rodríguez, el que fue jefe de prensa de Aznar. Entonces, claro,
¿Por qué hay tanto paro? Pues se lo van a llevar crudo para afuera, en vez de aprovechar para que esa radiotelevisión pueda cooperar con las industrias. De aquí es que somos la única comunidad autónoma con lengua propia que no tiene ese convenio. Y entonces nuestras alarmas se han encendido. Nos gustaría que eso no fuese así. Y nuestro compromiso es que cuando haya un cambio, un contenido, esa sea una de los elementos que configuren ese cambio. Una radiotelevisión pública valenciana de calidad a favor del servicio público, no partidista, y que coopere decididamente con la industria audiovisual, porque nos jugamos gran parte de nuestro futuro en este tema. Muchas gracias. Moltes gràcies, Enric. A continuación tiene la palabra Josep Lluís Moreno. Hola, buenos días, bon dia a tots. Gràcies per convidar-me a intervindre així en qualitat del que jo sí que soc, ¿no? En qualitat de lo que sí soy. Yo soy un político. ¿Qué le vamos a hacer? Me consta, y no he venido aquí a negarlo, me consta que mi madre en la peluquería, cuando le preguntan a qué se dedica su hijo, prefiere decir que toca el piano en un burdel. Pero yo soy un político en este momento tan duro para serlo y en cualquier otro. Y de política es de lo que hablamos, de política como a algunos les gusta decir en mayúsculas, yo en mayúscula, en minúscula. Política es la obligación que tenemos todos de dotarnos de entornos jurídicos, sociales, normativos, para intentar convivir y que nuestros derechos sean respetados. Y hablamos de un derecho. Servicio público también hablaremos después, pero permítanme, me han dicho que aquí hay estudiantes de Derecho, de Comunicación Audiovisual, de Periodismo, y veo algún que otro experto en Derecho. Permítanme que me detenga un poco en ese aspecto, en el aspecto del derecho, que es de lo que estamos hablando. Miren, en los derechos pasa un poco como en esto de las personas y los clubs de fútbol, ¿no? Parece que, aparte de las divisiones, los académicos de derechos humanos, derechos civiles, de primera, de segunda generación y tal, parece que también hay derechos de primera y de segunda división, aunque sea desde el ámbito de la percepción ciudadana. Hay determinados derechos que a todos nos parecen como muy obvios, ¿no? El derecho que tenemos a movernos con libertad, a decir aquello que expresamos, a que no nos roben el dinero del banco, aunque ese parece que tampoco es un derecho muy seguro últimamente. Y hay otros derechos que en una sociedad capitalista y en una sociedad como la que vivimos han ido transmutando en derechos que son casi más que derechos servicios y que se gestionan desde los parámetros desde los que se gestiona cualquier cosa que es susceptible de ser consumida. Derechos que acaban siendo como derechos relativos en función a nuestra disponibilidad económica. Tenemos tanto más derecho a la salud, tenemos tanto más derecho a la educación en función de cuánto dinero tenemos. Más dinero tenemos, mejor salud. Menos dinero tenemos, pues peor salud, sin epidural. De todos esos derechos, ¿vale? El derecho que tenemos como ciudadanos a recibir una información veraz, consagrado en la Constitución, en el artículo 21d, es un derecho por el que nunca veréis una manifestación en una calle. Nadie convocará una marea, yo qué sé, fucsia o verde clara para defender el derecho que tenemos los ciudadanos, consagrado en la Constitución, a recibir información veraz. De manera que, solo para que os quede claro, cuando la Gaceta o La Razón o el ABC publica una auténtica barbaridad en su portada, que es una falsedad manifiesta, está conculcando vuestro derecho a recibir información veraz. Ese poco valorado también por los partidos políticos y también por el mío, y de eso si puedo hablaré después, creo que no fue lo suficientemente defendido. Ese derecho
Es un derecho fundamental, es un derecho raíz, sin el cual la democracia, y esto aunque pueda sonar a una obviedad, alguna gente no lo tiene tan claro, es inmaterializable. No puede haber democracia si no se asegura a los ciudadanos tener acceso a una información cierta. Porque como a todo el mundo no se le escapa, si no se nos suministra información cierta, nuestras decisiones nunca pueden ser buenas. Si ahí en lugar de poneros salida, se la pongo al balcón y salís todos corriendo, os vais a matar. Pues esto es exactamente igual. Si la ciudadanía no dispone de información cierta sobre lo que está ocurriendo en su entorno, sus decisiones pueden ser varias veces seguidas. En esa especie de posición política respecto a qué hacer con el derecho a la información, la izquierda y la derecha tomamos caminos muy diferentes hace ya tiempo. En un principio, hace algunos siglos, la izquierda tomó conciencia de que no podía dejar en manos de privados, en manos de otros, el suministrar a los trabajadores, suministrar a la ciudadanía determinada información, y generamos, los partidos políticos, generamos medios de comunicación de parte. Aquí El Mundo Obrero, de mi amigo Ignacio Blanco, por ejemplo, en Francia Liberación o en Italia L'Humanità, creo que se llamaba, fueron periódicos de movimientos de clase, más o menos relacionados, L'Unità, relacionados con el Partido Comunista o con la izquierda, y en un momento dado la izquierda dejó de hacer ese papel cuando se consolidan las democracias, pero la derecha nunca lo hizo. Nunca entendió que en una sociedad democrática avanzada eso debía ser algo en lo que los partidos no deberíamos entrar, y tenemos casos clarísimos en España como la COPE, un medio de comunicación directamente vinculado a la Iglesia Católica y a una ideología, y la derecha española, que ha protagonizado grandes escándalos como el de las adjudicaciones de las TDTs, o como ya todos conocéis el tema de las TDT parties, canales de extrema derecha que dicen auténticas salvajadas sobre los inmigrantes, los homosexuales o lo que se les pase por la cabeza sin ningún tipo de problema, y un conglomerado de medios de comunicación cuya existencia no se explica jamás en medios empresariales porque no venden ni un solo periódico, os lo puedo asegurar yo, pero continúan saliendo todos los días a la calle sencillamente financiados de manera fraudulenta. ¿Qué ha pasado concretamente en la Comunidad Valenciana y exactamente en el tema de la televisión pública? La televisión pública debía ser el instrumento que garantizase en cualquier Estado democrático la vigencia de ese derecho, el derecho a la información veraz. ¿Por qué? Porque las televisiones públicas se desarrolla ese precepto consagrado en la Constitución mediante leyes específicas de estatuto de las televisiones, leyes audiovisuales. Cuando en una televisión pública se miente a la ciudadanía, se conculca una ley. Cuando en La Razón se miente a la ciudadanía, se está haciendo su trabajo. Son dos cosas diferentes. Por eso es importante que en una democracia existan televisiones públicas que les obliguen o que consagren ese principio de veracidad. Aquí, el control de esa televisión pública, de ese servicio público, de ese derecho, de la vigencia de ese derecho, ha estado en manos durante 20 años de una derecha muy particular. Una derecha especialmente extrema y una derecha especialmente corrupta. Se ha hablado del libro Tierra de Saqueo, de Sergi Castillo, que relata directamente 100 casos de corrupción en los que están involucrados 100 altos dirigentes del Partido Popular Valenciano. Esa tensión autoritaria que se ha desarrollado aquí en la Comunidad Valenciana y en nuestro modelo de televisión ha tenido un reflejo en la vida de esa televisión del que muchos ya han hablado. Se han saqueado 1.200 millones de euros de la televisión pública. Está salpicada por escándalos de corrupción juzgados como Gürtel, Triskel, el del multiplex, el uso del multiplex público para empresas privadas, el ERO de la radiotelevisión valenciana, que es en sí mismo un
una parte de ese saqueo. El caso del fútbol denunciado por el diputado Blanco, que es sencillamente una estrategia para financiar empresas privadas con el dinero de la televisión. Y, además de eso, la televisión pública ha sido utilizada todo el dinero para financiar redes clientelares a través de periodistas que cobraban sobresueldos participando en los programas de televisión o directamente contratando a personas que no sabían hacer televisión, que no tenían ningún tipo de capacitación para hacerlo, pero se las contrataba allí para que formaran parte de una estructura llamada Partido Popular Valenciano. La segunda consecuencia de esa presión totalitaria sobre la entidad que debería aseguraros a los ciudadanos valencianos la vigencia de ese derecho del que hablaba al principio ha sido la deslegitimación y el desprestigio de ese instrumento. De manera que hoy prácticamente nadie cree que la televisión valenciana pueda cumplir ese rol. Os dirán después que la única sentencia por manipulación y no sé qué y tal, se la hicieron en no sé qué a una televisión, es falso. No perderé el tiempo, mucho tiempo con eso. Les puedo decir en cualquier caso que hay grandes periodistas aquí que han sufrido sentencias sencillamente por decir lo que era verdad, pero es falso. Lo real es que cuando el moderador nos contaba el índice de audiencia, luego me ha aclarado que era el medio. Ha dicho que era 3,8. Yo he pensado, han tenido un buen día, porque normalmente la televisión valenciana nunca llega al 3,8 de audiencia. Si les sirve un dato, a todos ustedes les diré que la redada esta que organizó Fabra en el Vélez Benz, porque la mayor parte de los que habían allí, como ya les he dicho, están imputados en varios casos de corrupción, el acto que montó el presidente en la televisión pública tuvo una audiencia del 0,4%. Teniendo en cuenta que los índices de más menos 3, eso significa que los cámaras que estaban grabando aquello se dormían de vez en cuando, es decir, ni ellos lo vieron. Porque en algunos casos la audiencia de ese programa del presidente con la sociedad civil valenciana era directamente del 0%. Finalmente, ha habido una presión directa para controlar. Ni siquiera han querido jugar a manipular y que no se notara. Ha habido una presión directa, descarada, absolutamente descarnada de ese servicio público que lo ha hecho inviable, hasta el límite del ridículo más absoluto cuando se ve con un poco de distancia. Solo un dato. Miren, les voy a nombrar nombres de directores generales que se han encargado de que ustedes tengan información veraz y plural. Genoveva Reig. Esta señora era jefa de prensa del presidente Zaplana. Le sustituyó un profesional de reconocido prestigio, Pedro García, alias Peter, conocido en la trama Gürtel. Su bagaje era ser jefe de prensa del señor Camps. Véanlo con claridad, sobre todo los que nos ven desde Colombia, que igual esto, es decir, de jefe de prensa del gobierno a dirigir la televisión pública. Luego vino el señor Jaraba, directamente de un grupo de estos que hablaba yo de financiados con dinero público. Este señor tenía al cargo de la televisión a doña Lola Johnson, que pasó de dirigir la televisión a ser consejera del gobierno, ministra. Luego, en la radio, a una señora que se llamaba Romeral, que era directamente la jefa de prensa del presidente Camps, el que dimitió por corrupción. Y ahora tenemos a una tal Paula Meseguer, que es la jefa de prensa del presidente Camps, pero que venía de los informativos de televisión. La última, esta ya es la señora Vidal. Se ha hablado de los lotes de externalización. Yo a la señora Vidal la llamo el lote cero, porque es cuando se sacó a subasta el lote de dirigir la televisión valenciana y se lo adjudicaron directamente al despacho de Broseta. Con esa estructura, con esa política, se ha destruido absolutamente cualquier posibilidad de que ese instrumento que teníamos sirviera para sostener ese derecho del que os hablaba al principio. Futuro, y muy rápidamente, futuro sí tiene. No es que tenga futuro, no se trata de si podemos o no tener una televisión, es que como no tengamos televisión pública, hay que entenderlo de una vez, no tendremos democracia. Como no tengamos por lo menos un solo medio que asegure y condicione al resto de medios privados, de que hay un medio donde cuando un presentador miente, delinque, porque infringe una ley, no tendremos como sociedad la seguridad de estar en algún ámbito teniendo mínimas garantías de que tenemos información veraz. Solo hay que cumplir las leyes. Últimamente se habla mucho de leyes buenas y malas, pero existe una tercera categoría, las leyes por estrenar, las leyes que nunca se pusieron en marcha. Hay que cumplir
que nos dice que tenemos que tener un Consell Audiovisual Valenciano que se encargue de controlar y desgubernamentalizar esa gestión. Y tenemos sencillamente, y acabo con eso, que restituir un consenso del que ya han hablado todos. Un consenso social, un consenso con el sector, un consenso académico, como fue la propuesta que planteamos todos los partidos, en la que participe también la universidad y participen los académicos, y finalmente un consenso político, porque si todos los partidos políticos no estamos de acuerdo en que eso es un derecho que no se toca, ese derecho jamás tendrá ninguna oportunidad. Gracias. Gracias, Josep Lluís. A continuación tiene la palabra Sagrario. Muchas gracias, Miquel. Lo primero quería agradecer a la UIM y sobre todo a los dos directores de la jornada el habernos invitado. Creo que tenéis que saber que es la primera vez en esta legislatura, que yo recuerde porque estuve también en la anterior, que los 4 portavoces de Radio Televisión Valenciana salimos de nuestro ámbito, que son las Cortes Valencianas, dentro de la Comisión de Control o en el Pleno, a debatir estas cuestiones. Yo creo que desde ese punto de vista es importante para todos, pero especialmente para vosotros, que sois los receptores de nuestra información. Yo estaba escuchando a mis compañeros, el último que ha intervenido, a Josep, y estaba leyendo el enunciado de la mesa redonda, que habla, más que nada por si me había equivocado, porque como estaba todo el rato hablando del pasado, de lo que sucedió, que ya es historia, la que él ha contado, su particular historia, a la que nos tiene acostumbrados, pues bueno, no, yo estaba en lo cierto. Y el enunciado dice el nuevo modelo de radio y televisión pública de la Comunidad Valenciana. Y ahí es donde yo me voy a centrar en la nueva ley que tenemos, porque además, como ya se ha dicho aquí, fuimos el Grupo Popular en las Cortes Valencianas los que aprobamos esta nueva ley. Para comenzar, quiero decir que nosotros, como Grupo Popular, como Partido Popular, no estamos especialmente satisfechos de la gestión que se ha realizado en otros momentos, pero como no podía de ser de otra manera, la asumimos. Y nos presentamos a las pasadas elecciones municipales y autonómicas con un compromiso claro que dijimos, y era el mantener una televisión pública de calidad, que redimensionaríamos, que es lo que hemos hecho, y que modificaríamos su ley para acoplarla a los nuevos tiempos. Y esto es lo que hicimos el pasado, bueno, ya hace un año, en julio del año 2012. Y dijimos que la íbamos a redimensionar. Esto, como podéis imaginaros, es la parte más dura y más cruel de la actuación, porque tiene que ver con las personas, con su vida, con sus situaciones, pero había que hacerlo. Es la única forma de darle viabilidad económica a la televisión, por lo menos que nosotros encontramos. Y quiero deciros que no hemos sido la única. En la pasada legislatura, sí, ya la Radiotelevisión Española hizo un ERE que en total afectó a más de 4.000 trabajadores. Supongo que, como nos ha pasado a nosotros, sufrirían personal y políticamente las consecuencias del mismo, pero no había otra solución. La responsabilidad, en este caso es política, nos llevaba a tomar ese tipo de decisiones. Actualmente, otras televisiones autonómicas, estaba leyendo una noticia, TV3, por ejemplo, es una televisión que tiene más de 2.500 trabajadores, está recientemente inmersa en un proceso similar. En principio, por lo que yo he leído, parece que afecta a menos trabajadores, pero bueno, la realidad
del redimensionamiento de las televisiones en otros momentos y que ahora con las nuevas tecnologías no sea necesario tantos profesionales, es una realidad que no repercute solamente aquí en nuestra televisión. Pero a pesar de eso, quiero también dejar claro, porque en los medios de comunicación, fijaros, en los medios de comunicación se dicen muchas cosas, unas de ellas también que tenía que ver con los trabajadores, con que habían hecho esta u otras cosas bien o mal. No, jamás el Partido Popular, el Grupo Popular, que damos soporte al Gobierno valenciano, hemos dicho que la culpa del ERE la tenían los trabajadores. Jamás. Todos los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, hasta donde a mí me consta, son buenos profesionales y eso hemos defendido. La cuestión del ERE de Radio Televisión Valenciana simplemente tiene que ver con la sobredimensión y con motivos económicos. Dicho esto, entramos ya en lo que es la ley que se ha aprobado, que actualmente está en vigor y que poco a poco, como os iré diciendo, está poniéndose en funcionamiento. La ley prevé una radiotelevisión pública, una televisión plurilingüe, preferentemente, como dice su artículo 5, en valenciano, una televisión sostenible. Actualmente, en este 2013, tiene un presupuesto de 69 millones de euros que, si tenéis curiosidad y contrastáis con lo que ha sido en otros momentos el presupuesto de radiotelevisión, alrededor de los 300 millones de euros y tal, pues imaginaros lo que se ha ido reduciendo. Una ley que prevé exhaustivos controles parlamentarios con un Consejo de Administración profesional, un Consejo de Administración que ha sido elegido y votado, ha reducido su número actualmente de 12 miembros, que eran antes, a 9 miembros. Y también un director general que ha elegido por primera vez las Cortes Valencianas. Antes se hacía por decreto de presidencia del presidente de la Generalitat, y en esta ocasión, y la directora que actualmente está ejerciendo, ha sido elegida por las Cortes Valencianas. En cuanto al sistema de financiación que prevé la ley, prevé un sistema de financiación mixto. Esta ha sido una de las divergencias importantes que tuvimos Gobierno y oposición, y es que prevé la financiación pública, el dinero del presupuesto de la Generalitat a Radio Televisión Valenciana se destinará sobre todo a lo que se considera servicio público, que son los informativos y las emisiones deportivas y culturales, y el resto permite la financiación privada. Establece también la ley, a través de un mandato marco de las Cortes Valencianas a Radio Televisión, incluido en la propia ley, se concreta lo que son las líneas generales de la programación y de la gestión que se deben desarrollar luego a través de un contrato-programa que a fecha de hoy está aprobado ya el pasado mes de junio por parte del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana. Se remite al Consejo, a Presidencia de la Generalitat, para que sea aprobado por el Gobierno valenciano y después se da cuenta a las Cortes. Decir que la ley pretende reforzar la labor de Radio Televisión Valenciana como un vehículo de vertebración de la realidad económica y social y cultural de la Comunidad Valenciana, y sobre todo para la promoción de nuestras señas de identidad. Yo creo que aquí simplemente un comentario. Este objetivo fundamental ha sido uno de los problemas que no se ha seguido en otros momentos, en las etapas anteriores. Se ha querido competir, y yo creo que no nos ha pasado solo en la Radio de Televisión Valenciana, sino también en otras autonómicas, con las televisiones generalistas, en alguna ocasión incluso con las televisiones privadas, como decía, por programas como decía Enric, porque la realidad de la televisión, también se ha dicho aquí, estamos en las cuestiones de audiencia.
Entonces, si vosotros miráis un ranking de lo que es la audiencia actualmente en las televisiones de ámbito nacional y en las autonómicas, os daréis cuenta que las televisiones de ámbito nacional que sobresalen, pues actualmente casi todos los programas que nos tiene acostumbrados, después va a Antena 3, y yo me planteo la realidad, y es que si nosotros, una televisión pública, no puede competir con esos programas porque no puede intentar siquiera hacer programas que se parezcan, porque si no estaríamos inmediatamente en otro ámbito y, por supuesto, sería objeto de las críticas digamos, sentidas, razonadas y razonables de la oposición, pero en definitiva la cuestión de la audiencia siempre está ahí pululando, y es uno de los problemas que tenemos. Actualmente os decía que el contrato programa, que es una de las patas fundamentales y que se ha estado pidiendo en esta ley, aparecía como tal, pero se ha estado pidiendo durante muchos y muchos ejercicios por la oposición que existiese, en la medida que acotaba la gestión económica ordenada, viable y eficiente de la Radiotelevisión Valenciana, está ya en funcionamiento, y parte de lo que pretende es el concurso al que aquí algún miembro de la mesa, no sé cuál, se ha referido también. Se han dado unos datos que yo creo que son prematuros. El jueves tenemos Comisión de Control de Radiotelevisión Valenciana en las Cortes. Comparecerá la directora Rosa Vidal, y por lo tanto será ella la que nos explique detalladamente las adjudicaciones, en definitiva todo el proceso, del que yo no me permito en este momento adelantarles absolutamente nada. Quiero que sepáis que en el contrato programa se ha incluido una propuesta, aparte de las propuestas de todos los consejeros que nosotros llamamos de la oposición, porque hay representación plural, como os decía antes. Se han incluido todas las propuestas, todo lo que propusieron, e incluso una del comité de empresa relativa a la promoción y optimización del fondo audiovisual de Radiotelevisión Valenciana, que pareció importante, y que también he leído por algún sitio que se está iniciando la tramitación de un expediente BIC al respecto de todos estos fondos. En definitiva, yo no me quiero extender más. Tengo aquí el texto literal del contrato programa, pero yo lo que me gustaría que quedase claro de este resumen, de este escueto resumen de la nueva ley, es que es una ley que pretende que Radiotelevisión Valenciana camine sola y que no reciba injerencias ni del Consell ni de los partidos políticos. Y esto no solo lo digo porque se lo he leído al vicepresidente del Consell en alguna declaración, sino porque hoy o ayer lo estaba leyendo incluso, que algunos de los trabajadores actuales de Radiotelevisión Valenciana lo estaban declarando, con lo cual me parece significativo, importante, y creo que hay que dar un margen de confianza a la nueva televisión producto de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Sagrario. Muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa, que habéis dado vuestro punto de vista en torno a esta situación en la cual se encuentra la Radiotelevisión Valenciana. Bien, tenemos ya un tiempo limitado, pero vamos a tener un debate. Por supuesto, yo no voy a hacer uso de mis preguntas que podía tener ahí y tal, y por supuesto que tampoco los ponentes van a hacer turnos de réplicas entre ellos. El turno es vuestro y desde este momento podéis empezar a tomar la palabra.
ser claros en el enunciado de la pregunta y también a los ponentes ser breves, si es posible, en la contestación para que tengamos el máximo de discusión. Vale, la pregunta es, estamos a punto de conocer la sentencia sobre si el ERE es válido o no es, o sea, si es válido o no es válido. La cosa es, si primero el Partido Popular defendió que si aceptarían la sentencia, fuera favorable o no, y dirían que podría cerrarse la televisión valenciana. Entonces la pregunta es, ahora, si se readmitieran todos los trabajadores conforme, o sea, si la sentencia fuera en contra del ERE, ¿seguiría haciéndose la televisión? ¿Se vendería a una empresa privada? ¿Qué pasaría? ¿Cuál va a ser su futuro? Por favor, entiendo que la pregunta va dirigida a Sagrario, a la portavoz del Grupo Popular. Dirigir siempre las preguntas a cualquiera de los ponentes de la mesa. Gracias. Sagrario. Muchas gracias. Yo creo que tu pregunta está dentro del ámbito del derecho, es decir, ¿cómo se ejecuta la sentencia? Desde el Gobierno valenciano siempre se ha dicho, y desde el Partido Popular, como no puede. El otro día lo decía el presidente Alberto Fabra en las Cortes, en la Comisión de Control, a una pregunta de Izquierda Unida, que precisamente le preguntaba lo mismo. ¿Qué harán con la sentencia que recaiga en el asunto del ERE de Radio Televisión Valenciana? Pues acatarla. No puede ser de otra manera. Otra cuestión que supongo que es a lo que te refieres y está dentro de tus dudas, y que las tenemos mucho, es decir, cómo si la sentencia anula el ERE de Radio Televisión Valenciana o lo declara improcedente, en cuyo caso los despidos se supone que serán superiores, ¿cómo va a asumir la Generalitat Valenciana el importe de esa realidad? Pues eso yo no te lo puedo contestar en ese momento, porque es el Gobierno valenciano, el presidente Fabra, el que tendrá que ver cómo asume económicamente dentro de su presupuesto, que en estos momentos ya está ejecutado y está planificando el de 2014, cómo puede asumir la cuestión. Pero lo último que yo puedo decirte por parte del Partido Popular es mantener la radiotelevisión valenciana. ¿Alguna más por aquí delante? Hola, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es para Enric Morera. Quizá la hago después, la siguiente es para Sagrario Sánchez. Entonces voy a comenzar por la de Enric Morera. Me gustaría que me precisara qué entiende usted por ser motor de la industria audiovisual, un servicio público que es motor de la industria audiovisual. Si quieres, haces las dos. Hago las dos. Quería a la señora Sagrario Sánchez también pedirle si nos puede precisar la parte de financiación privada, cuáles son las fuentes de esta financiación privada. Y otra cosa que no lo había dicho al principio, si os identificáis, si sois alumnos, si sois profesionales, estaría bien. Gracias. Soy Ana Viñuela, que intervengo esta tarde y soy profesora de Ciencias de la Información en la Universidad Paris Diderot. Pues un poco lo que el modelo a nivel económico que estamos planteando, es decir, la administración pública tiene que crear las condiciones para que se desarrolle bien la iniciativa privada, porque sin una economía productiva, y productiva no es de bajos salarios, sino de incorporar valor añadido a los productos y los servicios, no podemos mantener el estado de bienestar. ¿Eso cómo se traduce en que la radio y televisión valenciana sea motor de la industria audiovisual? Pues que la radio y la televisión han de crear los espacios, las condiciones para que esa industria se pueda desarrollar. Industria cultural, industria del doblaje, industria de las artes escénicas, industria de la producción, de la compra de productos que puedan hacer productoras independientes. 1000 cosas, lo que nos ha hecho hasta ahora. En una visión muy estratégica de favorecer todo lo que es desde el contenedor de Radio Televisión Valenciana la presencia
y divulgación de producción propia. Y en ese sentido, un elemento esencial debería ser un acuerdo con las productoras de aquí, no las de fuera, para ofrecer productos de calidad. Acuerdos con las universidades, acuerdos con todo el entramado social, para que Radio Televisión Valenciana no tenga no solo de los contenidos que emita la propia radio y televisión, sino en la realización de esos contenidos que sean hechos de aquí para aquí. Y eso no quiere decir que en la Radio Televisión Valenciana no se pueda emitir alguna producción de fuera que sea interesante, eso también. Y por otra parte, se me ha ido el santo al cielo. Tendríamos que analizar muy bien todo lo que es la TDT, la televisión digital terrestre, para esos microproductores, esas micro o grandes empresas que hay en el territorio, coordinarlas con lo que es la televisión pública en su conjunto. También las microradios municipales, que hay un tejido de radios municipales para conectarlas con Radio Nou. Hay mucho trabajo a hacer. Y yo creo que eso ayudaría a crear puestos de trabajo, ayudaría a dinamizar nuestro tejido empresarial en ese ámbito, ya ayudaría a incrementar el prestigio y la calidad de los contenidos de Radio Televisión Valenciana. Y sobre el ERO, no se puede entender que los buenos profesionales que fueron apartados no puedan participar de ese modelo de llenar de contenido Radio Televisión Valenciana. No se entiende. Hemos perdido una capacidad, un know-how en los profesionales increíble. ¿Eso quiere decir que no se tienen que haber hacer reformas? Se tienen que haber hecho reformas pactadas, pero hemos perdido una capacidad y una profesionalidad que no nos la podíamos permitir. Sagrario. Gracias. Miren, el capítulo 4 de la ley, en concreto en el artículo 34 y siguientes, habla de en lo que consiste la financiación mixta del servicio público encomendado a Radio Televisión Valenciana. Y relativo a los privados, se refiere a los ingresos derivados de la actividad comercial sujetos a los principios de mercado. Radio Televisión Valenciana podrá obtener ingresos sin subcotizar los precios de actividad mercantil por los servicios que preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades, incluyendo la comercialización de sus contenidos, tanto de producción propia como de producción mixta. Y sigue. También habla en el 36, por ejemplo, del asunto de la comercialización y de la publicidad, y también relativo al tema de las inversiones anuales y plurianuales de inmovilizados materiales e inmateriales que puede realizar Radio Televisión Valenciana. Y en concreto, en cuanto al tema de la colaboración con universidades, también está previsto en el contrato programa la posibilidad de colaborar con las universidades y en general con el sistema educativo también no universitario, y relativo al tema del fondo documental de la sociedad antes. ¿Más preguntas por aquí? Hola, bueno, soy Mónica, estudiant de periodisme. Vaig a preguntar en castellà pels companys de Colombia. La primera pregunta es para cualquiera de la oposición, ya que habéis redactado el proyecto conjunto, ¿no?, de la nueva Radio Televisión Valenciana. Es ¿qué pensáis del Consell de Audiovisual? ¿Por qué no se ha hecho y cómo lo planteáis un poco en vuestro manifiesto? Y la segunda es para Sagrario. Quería preguntarte, porque has dicho que la nueva ley contempla que los partidos políticos estén fuera de lo que es la Radio Televisión Valenciana, pero si de 5 lotes que se pueden externalizar, sí, igual estoy equivocada, no lo sé, 3 se adjudican y 2 de ellos son empresas relacionadas directamente con el PP, ¿cómo puede ser que realmente esta división sea de hecho y no solo de ley, por ley? Y la segunda también es que has nombrado que hay una responsabilidad política al hacer el ERE, porque había que hacerse responsables de esta sobredimensión, pero en realidad estáis haciendo responsables a los trabajadores si no asumís la responsabilidad política vosotros de la sobredimensión, ¿no? No sé, a ver qué opinas sobre eso simplemente. Bien, la primera pregunta va dirigida a los 3 miembros que estáis en la oposición, cualquiera de ellos, o todos, pero ser breves, porque si no nos damos paso a más. Sí. Perdón.
El Consejo Audiovisual es un consejo que está previsto en el estatuto, ¿vale? No estaba ni en la ley anterior ni en la ley nueva, porque no es su ámbito. Nosotros propusimos incluso que se desarrollaran conjuntamente la nueva ley y el Consejo Audiovisual. El Consejo Audiovisual, en mi opinión, y yo creo que es la opinión de todos, es imprescindible y no se entiende a estas alturas, con los años que hace que está el mandato estatutario de desarrollarse, que no se haya desarrollado, si no es porque no hay voluntad política de desarrollarlo, no se ha querido. El papel del Consejo Audiovisual es, de manera independiente, asegurar el cumplimiento de la ley audiovisual vigente e incumplida sistemáticamente. Os pongo un ejemplo, solo para que os deis cuenta, cualquiera de vosotros, ahora cuando volváis a casa, podéis hacer el experimento académico. Ponéis las TDTs y veréis que la inmensa mayoría, sobre todo a partir de una determinada hora, solamente emiten pornografía y tarot, ¿vale? Te dicen cuándo te vas a morir y con quién te vas a acostar. Vale, esas dos cosas están expresamente prohibidas en la ley vigente, pero el Gobierno no hace nada. No sanciona, no hay expedientes, no se conocen. Yo los pedí como diputado y jamás se aportaron. ¿Por qué no desarrollan eso? Pues porque no quieren un organismo que les moleste en el panorama de laxitud absoluta en el que sus empresas, muchas de ellas, pongo un ejemplo, la de la Vega Baja, directamente relacionadas con sus escándalos de corrupción, en este caso el caso Brugal, son los propietarios de esas empresas de TDT, son empresarios relacionados con sus tramas de corrupción, no quieren un elemento independiente que les moleste. Y dos, se le ha olvidado a la señora Sagrario, igual ahora os lo aclara, comentar que la nueva ley lo que ha eliminado de la anterior es algo que el Consejo Audiovisual todavía conserva, que es la necesidad de que para que se produzcan nombramientos haya mayorías cualificadas, es decir, mayorías que rebasen la mayoría absoluta del Partido Popular. Eso se lo ha encargado directamente en la nueva ley. Y eso el Consejo Audiovisual, como es estatutario, lo conserva. Dicho de otro modo, para que haya un Consejo Audiovisual tendrían que llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos o una gran mayoría de los para la que hasta ahora el actual Gobierno se ha mostrado totalmente incapaz. Esa es la razón por la que no hay un Consejo Audiovisual. Enrique, Ignacio, ¿queréis añadir alguna cosa? Damos paso entonces, Sagrario, a la segunda pregunta. Sí, hablabas que por qué yo he copiado la parte empresas relacionadas con el PP. Eso es una forma pues muy ligera de hablar, súper ligera, porque en las empresas, aquí se ha hablado de algunas empresas que tienen a Miguel Ángel Rodríguez y no se ha dicho, por ejemplo, que la misma empresa tiene a Santiago González, exconsejero de Radio Televisión Española en la etapa socialista. Tampoco se ha dicho que Vértice, de las noticias que yo tengo, pero yo quería ser más rigurosa y esperar a lo que nos explique, a ese proceso de adjudicación que nos explique el jueves la directora. Pero, por ejemplo, Vértice tiene aquí se ha dicho a una persona del PP, yo tengo constancia también que tiene a un exministro socialista entre los socios, el Consejo de Administración de esa sociedad. Con lo cual, estos comentarios entrarían dentro de lo que es el politiqueo, pero que, vamos, que no tiene que ver. Y luego otra cuestión, ahí veríamos, entonces la gente que se dedica a la política, nosotros que estamos aquí, cuando ya no estemos en política, no podemos formar parte de empresas. Es que esos temas exceden de lo que aquí estamos comentando y sobre todo es otro ámbito. Pero yo no me gustaría que os quedaréis con lo que se ha dicho aquí, porque es lo más fácil, sin ningún rigor y sin ningún criterio de decir. Y en cuanto al tema de ley de radio y televisión, lo he dicho antes y he querido precisar que no tienen la culpa de los trabajadores, es verdad, como no lo tienen en ninguna empresa, ya sea pública o privada. Estamos hablando de una cuestión estrictamente económica para dar viabilidad a esta empresa. Es decir, que viva o que muera, esa es la cuestión. Pon aquí. No necesaria otra, pero yo le preguntaba ¿quién asume la responsabilidad de esa sobredimensión de trabajadores? Esa era la pregunta básica.
Bueno, yo creo que los políticos y la política tienen una forma democrática de exigir la responsabilidad y es a través de las urnas. Esa responsabilidad tiene cada elección que todos los ciudadanos depositamos nuestro voto y ahí decimos a los políticos, lo has hecho bien, lo has hecho mal, confiamos en ti o no confiamos. Aparte de las responsabilidades judiciales, que eso es otro ámbito. Por aquí otra pregunta. Gracias. Yo soy estudiante de periodismo en la Universidad de Valencia. Mi pregunta es para el Sagrario también, relacionada con la pregunta de la compañera, ¿qué pasa con las empresas valencianas? Porque habían muchas que se presentaban para el concurso y las que se han elegido. Yo no te sé decir, como he dicho antes, lo único que conozco es a través de la prensa y no me atrevo a opinar con ningún tipo de rigor ni con ninguna valoración, mucho menos personal. Yo creo que nosotros, ya he dicho, tenemos comisión, vuelvo a decir, de control de radio y televisión, comparece la directora el jueves y allí nos explicará preguntas de todos lo que ha sido ese proceso, cómo, quién, cuántos, las uniones de empresas, las UTEs que han formado, qué empresas las formaban, el por qué se ha adjudicado esta o no, cómo se ha valorado. Ahora yo no tengo ningún criterio para hacer esa valoración. ¿Más preguntas? Por aquí. Buenos días, yo también soy estudiante de periodismo en la Universidad de Valencia y me gustaría también preguntarle a la señora Sagrario. Usted ha dicho que no iba a hablar de la anterior legislatura, pero usted también ha dicho que usted ya estaba. Entonces, al no hablar de ella, como que es partícipe, la acepta, no critica nada de ella, está conforme con toda la corrupción que hubo. Pero bueno, aparte, ya me gustaría preguntarle que en la nueva ley usted destaca que hay más pluralidad y que forma más parte todo el mundo de ella, pero resulta que el presidente lo eligen las Corts, que ustedes tienen mayoría, o sea que siguen siendo los mismos, sigue eligiendo la misma. Y luego también ha dicho que se iban a hacer más contratos con las universidades. Me gustaría recalcar si son privadas o públicas, porque hasta ahora las públicas no hemos visto nada. Gracias. Gracias, Sagrario. Voy a ver si soy capaz de no tomar nota porque son muchas preguntas en intervención. Relativo al tema de las universidades, he comentado que en el contrato programa, porque mi compañero Enric Morera, a raíz de una pregunta vuestra, ha dicho que se debería de fomentar la colaboración con las universidades para que o bien realicen programas o algo así te has referido. Y yo simplemente he puntualizado que en el contrato programa, que os he dicho que está ese documento que desarrolla los objetivos y que acota de la radiotelevisión valenciana a partir de la existencia de la ley, habla expresamente de la colaboración con las universidades, o sea, que cierra esa puerta como existente y como una de las posibilidades que debe desarrollar radiotelevisión valenciana. Respecto de lo que decía del presidente, relativo al presidente Fabra, la asistencia en las Cortes y tal, es que es que no podemos saltarnos la democracia. La democracia que fueron las últimas elecciones en el año 2011 dijo que el Partido Popular tuviese la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana y esa es la realidad. Cuando vuelvan a haber nuevas elecciones, lo que diga la ciudadanía en esas elecciones serán los votos que representen en el Parlamento autonómico. Eso es así, no porque lo diga yo, sino porque también, ya que estamos hablando de leyes, lo está estableciendo la ley. Yo tampoco me he referido en ningún momento, sea contrario a lo que la gente ha votado. Me refiero que es una incoherencia que ustedes vendan, que es un modelo mucho más plural, cuando en verdad siguen siendo los mismos los que siguen eligiendo los cargos. Y además, también usted ha dicho que un modelo donde haya más valenciano, tal, y luego defiende que es que no se puede competir con las empresas grandes. Es que ¿por qué una televisión de la Comunidad Valenciana debe competir con las grandes empresas? ¿Por qué no nos centramos más en lo cultural y en nuestro idioma y en nuestra cultura? Es simplemente eso. Yo no he dicho que debamos competir. Precisamente, igual me he expresado mal, pero lo que he querido decir es que ponía en duda esa cuestión y he valorado a lo largo de la intervención que uno de los problemas que yo veía que nos había pasado en anteriores etapas
es que habíamos hecho una programación, y miraba Enric cuando ha nombrado un programa en concreto que se hizo entonces en Canal Nou, que hemos querido competir con la audiencia de televisiones generalistas, en ocasiones privadas y tal, y eso es lo que nos debíamos de cuestionar, que nosotros precisamente no, o sea, nuestra televisión no está para eso, está para lo que tú dices, que además es lo que recoge la ley actual como objetivos y también el contrato programa que lo desarrolla. Más palabras por allá detrás. Un par más de intervenciones y cerramos. Llevamos un poquito pasados de tiempo. Hola, cuando quieras. David Martínez, del Máster de Continguts y Formats Audiovisuals. Quisiera saber, ya que son ustedes políticos, ¿cómo aceptarían una cosa que ya hace años que pienso que haría falta en Radio Televisión Valenciana? Un programa de crítica política real. ¿Piensan que sería útil? Y aparte de eso, ya no, ustedes como políticos, ¿cómo creen que debería Radio Televisión Valenciana llegar a más público, aumentar su audiencia? ¿Alguien de la mesa en particular? Queréis todos, pero bueno, intentar ser breves. Si damos un par de palabras. Sí, no sé si cuando dices crítica, por ejemplo, yo creo que sería muy saludable, ¿no? Porque hay que saber reírse de uno mismo, ¿no? Y también admitir que los demás se rían de ti, ¿no? Y yo creo que es una prueba de madurez democrática lo que pasa en Televisión de Cataluña, ¿no? De que se puede hacer un programa desde una televisión pública que está sometida a la crítica, por tanto, que se ríe de todos los que participan de la escena pública y fundamentalmente de los políticos a los que se les confiere la obligación y la responsabilidad de defender los intereses comunes y que muchas veces perdemos el tiempo en tonterías, ¿no? Creo que también haría falta un programa de debate político y no esos programas o pseudoprogramas matutinos donde van 4 periodistas todos de derechas, ¿no? Y de vez en cuando uno que parece que no lo es, pero que a veces se comporta como tal, a lanzar preguntas absolutamente insidiosas que no permiten ni siquiera que la ciudadanía se forme, ¿no? Porque si, no sé, imagínate el otro día el presidente Fabra, se habla aquí de las elecciones, ¿no? De ganar las elecciones, pero se trata de ganar las elecciones y después también respetar los procedimientos democráticos cada día. Si solo respetamos los procedimientos democráticos cada 4 años, un día, el resto del tiempo no se cumple la democracia. El otro día vino el señor Fabra a las Cortes a la sesión de control y mi grupo le preguntó por Radio Televisión Valenciana y por el expediente de regulación de empleo. Y él contestó por la doctrina Parot. Bueno, pues eso nos pasa muchas veces cuando va algún representante de un grupo de oposición a un programa de debate o de entrevista en Televisión Valenciana, que le preguntan por lo más insidioso del mundo, ¿sabes?, desviando la atención de los temas que de verdad importan y que están en la agenda, hacia lo que pueda beneficiar electoralmente al Partido Popular, que por otra parte encarga encuestas secretas pagadas con dinero público para saber si el tripartito es más catalanista, radical o independentista. Ese es el nivel del debate político y el nivel de la gestión que ha hecho el Partido Popular de toda la democracia, y Radio Televisión Valenciana es un elemento importante de la democracia. En este caso, obviamente, pervertido, que habría que recuperar. Josep. Sí, molt ràpid. Lo que planteas es una cuestión casi de sentido común desde el punto de vista de lo que decíamos al principio, es decir, desde la función que tiene concretamente una televisión pública, que se ajusta en este caso a un territorio político, la Comunidad Valenciana, País Valencià, como le queramos llamar cada uno, si algo tiene mucho sentido es dar voz y generar espacios en los que la ciudadanía pueda conocer, a ser posible de manera justa, plural y ecuánime, las opiniones de no solo de sus dirigentes políticos, que también es importante, ¿no? Ya sé que no has planteado eso, pero, por ejemplo, las víctimas del metro, del accidente del metro de Valencia, todavía no han sido invitadas a la televisión valenciana para poder decir cuál es su versión. Y es un escándalo que llena plazas y que está en prácticamente todas las televisiones nacionales, pero esta televisión, incluso a día de hoy, con esa nueva etapa que no es nueva, continúa sin darles voz. Yo no sé si Ignacio Blanco ha podido ir alguna vez a televisión, a Canal Nou. A mí no me dejan ni pasar de la puerta, mucho menos... Bueno, diu molt bé que fa Enric. Enric, no, té raó, home. Vull dir,
A mí ni de la porta, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando invitan a Enric, solo falta que le pongan una especie de predictor catalanista. Es decir, solo quieren saber si tiene un ejército organizado en Tortosa para invadir con los catalanes, tal. Son así directamente y lo invitan una vez cada no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Ese servicio público es de cajón. Y esas cosas, que por cierto son muy baratas porque ni Enric ni yo cobraríamos, ¿a que no, Enric? Mira, yo estoy dispuesto a pagar. O sea, si me llevan, yo pago, ¿vale? Es decir, esas cosas sí harían subir yo la lo audiencia. transmitiré y ten cuidado, ¿eh? Oh, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es eso lo que habría que hacer. Hay otras muchas cosas. Damos paso a un par de preguntas más breves y cerramos. Por aquí. Hola, mi pregunta es para Sagrario. Yo soy estudiante de Comunicación Audiovisual y si, como bien has dicho, queréis una radio-televisión valenciana más plural, ¿por qué no cumplís la ley que ha dicho compañeros del Consejo Audiovisual? La ley que no solo se basa en vuestra mayoría absoluta, sino en la mayoría absoluta de todos los partidos. Bien, yo te sé decir que a partir de este momento lo que pasará, no lo sé, igual nos ponemos de acuerdo, como muy bien ha explicado Josep, se necesita el consenso, la unanimidad de todos los grupos políticos según nuestro estatuto. Yo sé que en algún momento, la legislatura pasada, se ha intentado y no se ha llegado a un acuerdo y por eso no se ha constituido. Tengo que decirte que yo personalmente no estuve en las negociaciones, eso es lo que me transmitió el Gobierno en su momento sobre la cuestión del Consejo. Y por aquí cerramos la última. Yo soy estudiante de Máster de Continguts i Formats Audiovisuals y mi pregunta sería, como el Consejo está ideado por todos en el Estatut, me gustaría saber, porque creo que, como habéis comentado, tiene que ser una mayoría cualificada, pero dentro de ese Consejo entrarían solo políticos, gente que sois vosotros. Lo siento mucho, pero es que todo lo que estáis haciendo es insultaros unos a otros, que me parece muy bien, yo lo admito, pero realmente aquí estamos pensando en una televisión pública, que lo que tienen que hacer son personas profesionales de televisión y de la información. Y si lo que queremos es una independencia de la parte política que sea pública de verdad, los políticos no deberían ser los que estén en ese consejo. Deberían estar para poder mostrar las ideas de la gente, pero no como personas que estén llevando que no estén llevando esa dirección de la televisión. Entonces, me gustaría saber cómo es el ideario de ese consejo. ¿Es solo políticos? Aparte de cómo se elijan, ¿solo costaría la gente que está ya en las Cortes, incluso partidos más minoritarios que no aparecen? ¿Cómo sería ese consejo? ¿Alguien en concreto quiere ser que contesta? O... El que quiera. Vale. Vosotros, Enric. Bueno, tienes razón en una cosa, y es que la televisión no es de los partidos políticos. Yo lo he dicho en mi intervención. En ese caso, como se ha de predicar con el ejemplo, nosotros, la persona que propusimos, porque esa es la legislación que hay, que queremos cambiar desde dentro para mejorar la pluralidad y la conexión con la sociedad, la persona que nuestro grupo propuso, es una persona que es Rafa Chambó, igual lo conoceréis porque es profesional, creo que ha hecho un buen trabajo, estuvo en el anterior consejo y en el actual, creo que ha hecho un trabajo próximo y directo y en ese sentido no es de nuestro partido político, pero sí que es cierto que deberíamos caminar hacia fórmulas que la radio y la televisión, en la visión de servicio público, fuese mucho más de los profesionales y no tanto de los partidos. La partidocracia, llevado a las organizaciones, por ejemplo, las cajas de ahorros las ha hundido. Y en la televisión valenciana la ha hundido. Y entonces el concepto de profesionalidad y concepto de responder por tu gestión al frente de lo que sea, no solo desde el punto de vista penal, que eso se encargarán los tribunales, debe ser un concepto de futuro. Y dicho eso, yo tampoco, mi madre no dice que actúo en un puticlub de como ir dignificando lo que es el trabajo momentáneo, temporal, de servicio público, que también lo entiendo así, en la representación política, creo que eso lo debemos dignificar. Y no creo que sea justo
meter a todos, sea del partido que sea, en un mismo saco. Porque solo saldremos de esta situación de debacle con una buena política. Pero la política hecha entre todos y todas. Porque lo contrario es dejar que esto al final, digo, si todos somos iguales, que venga un dictador y esto lo arregle un dictador. Eso no puede ser. Hemos de mejorar la democracia, la calidad democrática y ir dando pasos a esas mejoras en la línea que tú has apuntado. Bueno, vamos ya a cerrar el acto con la intervención de Ignacio. Sí, creo que no hemos insultado a nadie, sinceramente. Nos hemos criticado, ¿vale? Sobre todo hemos criticado a quien ejerce el gobierno desde hace 18 años. Es lógico, son los que tienen la suerte de poder llevar a cabo su programa electoral y también la obligación de dar explicaciones, ¿no? También las preguntas de las compañeras y compañeros que han intervenido han sido críticas en algún caso y no creo que tampoco hayan faltado al respeto, ¿no? Y por otra parte, sobre el Consejo Audiovisual, el problema es que no está desarrollado como tal. Es una previsión del Estatuto de Autonomía, pero no hay una ley. No te podemos decir cómo diría la ley que tiene que formarse porque no está aprobada la ley que debería decirlo. Pero tampoco hemos dicho nunca, yo creo que ha habido un equívoco, que tenga que estar formado por políticos. Claro, nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer una analogía con el actual Consejo de Administración, que tiene unas competencias distintas, ¿vale? Pero creo que hemos nombrado fundamentalmente los grupos de la oposición a personas de reconocida trayectoria y solvencia profesional, que no voy ahora a glosarte, algunos de ellos han estado aquí y todavía están, pero que vienen del mundo de la televisión pública, del mundo de la universidad, que creo que resisten cualquier prueba del algodón. Ahora bien, también quiero acabar diciendo que no convirtamos el ejercer, entiendo que siempre coyunturalmente, o al menos es como yo lo veo, una responsabilidad de representación institucional como un estigma. Es decir, que al final cualquiera que haya pasado alguna vez por un partido político, que se supone que es el instrumento para canalizar la participación ciudadana en los asuntos públicos, va a quedar ya para siempre marcado como que es algo rechazable. Yo creo que eso es muy peligroso. En este país, por ejemplo, tuvimos un presidente del Gobierno y de la República como Manuel Azaña, que era Premio Nacional de Literatura. Es decir, tenemos que aspirar a tener en la política a grandes hombres y mujeres, a personas que tengan una valía personal y profesional demostrada y que precisamente puedan aportar en las instituciones, en el gobierno incluso, todo eso. Y después no quedar marcados para siempre como que ya son políticos y por tanto no pueden valer para nada, ¿no? A mí si en el Consejo Audiovisual se nombra una persona que ha tenido en su momento vinculaciones políticas o que milita en un partido político o que ha estado en el gobierno, pero que tiene esa solvencia profesional, esa trayectoria y puede hacer ese trabajo, me parecerá que será perfecto. Otra cosa es que nombres a alguien que no tiene ni idea, que dice cosas que no son ciertas. Yo he escuchado hace un... Bueno, Bien, hasta aquí no hay ninguna intervención más, ¿no? Concluimos la sesión de la mañana. Agradecer a todos los asistentes y sobre todo todos aquellos que habéis intervenido en este debate, especialmente a todo el sector de estudiantes que sois futuribles profesionales, esperemos, ¿no?, de los medios, dada vuestra procedencia de estudios, y sobre todo también dar las gracias a los ponentes de la mesa, a Ignacio, a José, a Josep, a Sagrario y a Enric. Hemos hablado de varias cosas, ha habido una discusión pautada, ordenada, yo creo que comedida incluso, y está bien, y nos alegra, ¿no?, que por lo menos haya habido una caja de resonancia en algunos temas como el mantenimiento del servicio público, que todos ellos han dicho, lo de la gestión transparente, se habla de contratos de programa, etcétera, una televisión en la lengua propia, una calidad en los contenidos. Parece ser que ya, afortunadamente, todos estamos de acuerdo que esa deslocalización en la cual estábamos en los contenidos de hacer televisión generalista parece ser que no es rentable, que no es lo que queremos. Bien, la sostenibilidad económica, yo creo que también todos están de acuerdo. Bueno, hay más diversidades, como no puede ser de otra manera, por lo que respecta al Consejo del Audiovisual o el Consejo Regulador, como queréis llamarle, o la veracidad, que no ha habido tantas
afortunadamente o desafortunadamente no ha habido tanto consenso, pero sí mayoritariamente también ha habido, respecto a estos temas últimos, una unanimidad en ese sentido. Ha habido unas mínimas discrepancias. Bueno, pues gracias y continuamos por la tarde a las 4 aquí mismo.